Caminó en el mundo por 3 años y nos dejó el mejor ejemplo. Su vida nos ha enseñado del amor, el perdón, la restauración, el servicio y la salvación. Todo aquel que sigue sus pasos revoluciona el mundo. Sí, debemos revolucionar el mundo, estar comprometidos con la causa de Jesús, anunciar el Evangelio, amar a las personas, servir con el corazón y ser sensibles al Espíritu Santo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Muy buenos días, iglesia, los saludamos una vez más y queremos invitarlos a que juntos adoremos al Señor. Así que usted donde está, si puede, cierre sus ojos y hagamos una oración para empezar a adorar a Dios. Así que Dios, te bendecimos en esta mañana, Señor. Sabemos que tú eres nuestro Dios, sabemos que tú eres nuestro proveedor, sabemos que tú eres quien abre las puertas, Señor, sabemos que tú eres quien abre los cielos, Señor, y a ti cantamos hoy, Señor. Cantamos, Señor, para poder ver tu gloria, Señor. Cantamos para ver tu poder, Señor, para ver tus promesas, Señor, haciéndose realidad en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Señor, también clamamos porque esperamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea llenando nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea llenando nuestros corazones, Señor, y que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Haznos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Pedimos, Señor, que se abran las puertas de los cielos sobre nuestra familia, sobre nuestra parte laboral, académica, Señor, sobre todo aquel proyecto, Señor, que tengamos. Pedimos, Señor, que se abran los cielos. Y si usted cree que para el Señor no hay nada imposible, lo invito a que cante con esa misma fe al Señor en esta mañana, que se abra el cielo. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios, ante tu gloria. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Avívanos, Espíritu Santo. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Y ahí con sus propias palabras, dígale, Señor, avívame, Señor. Te anhelo, Señor. Que así como cantamos, sea hecho. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Declarémoslo juntos. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo,
que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino. Oh gran Dios, oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Señor, y queremos ver tu gloria, que se abren, Señor, los cielos sobre nuestras vidas, Señor, que en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio del dolor, Señor, estés tú, Señor, abriendo puertas de bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, Señor. Unámonos juntos y declaremos que se abran los cielos. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Cantamos juntos diciéndole que no hay cielos cerrados. No hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, no hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Y declaramos, Señor, que se abren los cielos, que, Señor, nuestras oraciones son escuchadas, Señor. Nuestro clamor hoy sube al cielo, Señor, y que como nos unimos, Señor, hoy como una iglesia, Señor, con nuestras oraciones, con nuestro espíritu, Señor, asimismo, Señor, nuestra oración es escuchada, Señor. En nuestras oraciones, Señor, que se abran los cielos, Señor, para todas las familias, Señor, para toda la congregación, Señor, para nuestra iglesia, Señor, para toda la cruzada, Señor, que se abran los cielos, Señor, que podamos ver tu mano, Señor, que podamos ver tu gloria, Señor. Y Señor, en esta mañana pedimos que tu Espíritu descienda, Señor. Señor, si bien deseamos ver tu gloria, Señor, también anhelamos, Señor, la llenura de tu Espíritu. Dígale ahí en su corazón, dígale, Señor, yo anhelo la llenura de tu Espíritu, Señor. Yo anhelo ser tocado por tu Espíritu. Yo anhelo ir más allá, ver más allá, Señor, de lo que he visto. Quiero ir más allá del velo, Señor. Corazones, te bendecimos, Señor. Tuya es la gloria, Señor, tuya es la honra, Señor. Y esperamos, Señor, ver tu gloria, Señor. Esperamos ver, Señor, lo grande que eres, Señor. Esperamos ver milagros, Señor. Esperamos ver señales, Señor. Porque tú lo has prometido, Señor, para los que te aman. Te amamos, Señor. Tú eres todo en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, Señor. Declaramos que no hay nadie como tú. Que tuyo es el honor, que tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Amén. Lisa, los saludamos una vez más. Y
Queremos animarlos que así como hemos cantado, que el Señor sea derramando su gloria, sea un clamor continuo el que nosotros tengamos como iglesia, como adoradores, como hijos de Dios, que sea ese clamor continuo, diciéndole, Señor, derrama tu gloria, que no paremos de clamar, que no paremos de orar, que no, nuestra oración no cese, sino que seamos así como esos intercesores, como esos guardias que cuidan la ciudad, que nuestras oraciones sean así en todo momento, pidiendo que el Señor sea derramando su gloria, sea mostrándonos su poder. Amén. Y queremos cantar esta canción para continuar honrando el nombre del Señor en esta mañana, que hemos cantado en la iglesia y se llama Al Rey. Así que cántelo con todo su gozo, cántelo con todo su corazón, pero hágalo para el Señor. Amén. Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su redención. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me vistió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me vistió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Y yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Yo me asombro, y yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Amén. Y a Dios sea la gloria. Iglesia, los bendecimos y declaramos que el Señor está con ustedes y que sus vidas son bendecidas y sus familias. Continúen con el resto de la transmisión. Bueno, iglesia, recordemos que el Señor es el Rey. Qué hermoso es adorar al Señor. Hoy comenzamos el mensaje, el discípulo y las promesas. El nombre de la serie, En la banca o en el juego. Le damos la bienvenida a nuestro pastor Alexander Pascagasa.
Querida iglesia, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestra congregación Centro de Oración y Esperanza, Adorando Juntos. Hoy queremos saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por su fidelidad. Hoy la enseñanza se llama Discípulos y las promesas de Dios. Y quiero iniciar dándole gracias a Dios por este tiempo y quiero que incline su rostro y oremos juntos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por la fidelidad tan hermosa que tú has tenido con nosotros al salvarnos, al darnos una nueva oportunidad para honrar tu nombre, Señor. Y si nos has salvado y nos has dado una nueva oportunidad, queremos hacerlo de la mejor manera, siendo discípulos tuyos, Señor, hablando al mundo entero de tu fidelidad y de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quiero invitarte a que no te pierdas ninguna de estas enseñanzas de esta serie, pues esta serie está encaminada a que tú y yo nos convirtamos en discípulos efectivos de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 1, versos 67 al 80, dice la palabra de Dios, versión Reina Valera. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor y Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, y el juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde el alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Quiero contarte que el ser discípulo de Jesús, el ser discípulo del Señor, fue una promesa de Dios, para la humanidad. Y fue Jesús el que nos escogió a cada uno de nosotros. Fue el Señor el que trajo vida y el que nos ha llamado. La Biblia es la palabra de Dios y nadie o ningún cristiano puede negar esta verdad. Durante cientos de años han querido desvirtuar la veracidad de la palabra del Señor, han querido menguar su importancia, pero cuando han querido intentar hacer esto, lo que han logrado es crear una veracidad y una validez y un carácter cristiano para la palabra de Dios. Por esta razón, ahora Jesús, estando con sus discípulos, les dijo: mi reino no es de este mundo. Estaba hablando del reino de Dios, que no puede ser de este mundo porque el mundo no podría entenderlo, sino que el reino de Dios es un reino espiritual, es un reino el cual solamente viene de parte del Señor. Y ahí en Juan capítulo 18, versículo 36, dice la palabra del Señor. 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y Jesús, al aseverar esta verdad, lo que dijo era que el reino de los cielos es un reino que solamente puede ser revelado por Dios al corazón de los creyentes. Nadie puede ser creyente si no es porque el reino de Dios es revelado al corazón de las personas. No solamente el reino de Dios, sino ser discípulo también tiene que ver con esta revelación. Nadie puede ser discípulo de Dios, del Señor, si antes no le ha sido revelado el reino de Dios. Entonces quiero repetir esta frase: nadie puede ser discípulo si antes no se le ha revelado el reino de Dios. Ahora, ¿qué es ser discípulo? Si vemos la raíz griega de la palabra discípulo, tiene que ver con que el discípulo es un aprendiz. Aquel que aprende, aquel que está pendiente de las enseñanzas de su maestro, aquel que está dispuesto a practicar lo que su maestro le está enseñando o lo que su maestro está dispuesto a enseñarle. Muchos han creído que cuando conocemos a Jesús ya somos discípulos de Dios.
ya somos discípulos de la palabra, ya somos discípulos del reino de Dios. Quiero decirte que no es así. Una persona que ha conocido, recién conoce al Señor, automáticamente no se convierte en discípulo. Es un aprendiz para ser discípulo. Es un aprendiz que está dispuesto a aprender todas las verdades, todas las enseñanzas de Jesús. Es una persona que está dispuesta a dar el todo por el todo para ser una persona que da a conocer el mensaje de su maestro. Durante 3 años Jesús estuvo con sus discípulos. Y durante este tiempo, aunque se les llamó discípulos, ellos estaban en un tiempo de aprendizaje. Estaban aprendiendo quién era el Señor. A tal punto donde el Señor le preguntó a Pedro, le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Él dijo, Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, pero Jesús de una manera certera le pregunta, ¿y tú quién crees que soy yo? Y Pedro le dijo de manera contundente, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué Jesús le preguntó esto? Jesús necesitaba, aunque ya conocía el corazón de Pedro, pero necesitaba que Pedro confesara con su boca que Jesucristo era el Señor, para que eso quedara en su mente y quedara en su corazón. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, eso sucedió con los discípulos de Jesús. Entraron en un tiempo de aprendizaje, conociendo al Señor. Ahí mismo en el capítulo 16 de Juan, verso 26 y 27, dice lo siguiente. Juan capítulo 16, verso 26 y 27, dice lo siguiente. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Cuando uno lee este pasaje, uno encuentra que el trabajo de Jesús con sus discípulos fue enseñarles quién era Él, quién era su Padre, quién era el Espíritu Santo. Era enseñarles las verdades del Evangelio de Cristo que en su tiempo no eran conocidas o eran ignoradas por los escribas y los fariseos. Eran ignoradas por una sociedad que solo vivía una vida totalmente religiosa, una vida basada en las apariencias. Pero Jesús quería que sus discípulos, cada uno de ellos le conociera a Él tal cual es Él, para que de primera mano ellos pudieran ver a Jesús y pudieran entender el mensaje del cielo para la humanidad. Entonces, ¿en qué consiste la revelación de Dios al hombre? La revelación de Dios al hombre consiste en que el hombre conozca a Jesús y venga a hacer revelación a su vida y se convierta en un testigo de la verdad y de la existencia de Dios. Testigo de la verdad y de la existencia de Dios. ¿Y eso se revela ¿dónde? Al corazón. Por eso Jesús le preguntó a Pedro, ¿quién dice que soy yo, Pedro? Y tú y yo hemos conocido al Señor, hemos conocido a Jesús y hoy podemos entender que Jesucristo es el Señor. Y aunque estamos en un tiempo de aprendizaje, hasta este primer plano somos aprendices de la verdad de Dios. Ya se reveló la verdad de Dios a nuestro corazón. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entender el propósito de Dios. Una cosa es que la revelación de Dios venga a mi vida y otra cosa es entender para qué vino esa revelación de Dios. El discípulo entiende el propósito de Dios y actúa conforme a ese propósito y vive bajo esa responsabilidad. La iglesia primitiva se enfrentó a un gran problema. Jesús les dijo que iba a regresar pronto, que iba a venir por segunda vez. Es más, los discípulos se saludaban de una manera muy particular y se saludaban diciendo Maranata. ¿Qué significa Maranata? Cristo viene pronto. Y todo el tiempo ellos se saludaban, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y quizás es la forma con que nosotros deberíamos saludarnos. Pero ellos confiaban que Cristo vendría en días, en meses o quizás en algunos años. Pero al ver que Jesús no venía, ellos entraron en un tiempo como de desesperanza, diciendo, el Señor, ¿cuándo va a venir? Aunque confiaban, entraron en una desesperación. Y los evangelistas, los que escribieron los evangelios, poco a poco fueron entendiendo el resultado o la trascendencia de la promesa de Dios. Y se dieron cuenta que Jesús daba una promesa que no era, aunque era una promesa pronta, recuerda que para el Señor un día son como 1000 años. Ellos entendieron que lo que tenían que hacer
era enseñar a la iglesia el propósito para el cual Cristo dio esta promesa, y era no solamente para Judá y Jerusalén, sino que esta promesa era para las naciones de la tierra, y que ellos tenían que entender esta gran responsabilidad. Y los discípulos empezaron a escribir los evangelios, y estos evangelios narraban todo lo que hizo el Señor de diferentes puntos de vista. Empezaron a narrar quién era Jesús, los milagros que hicieron, se nutrían a sí mismos, pero la intención de los evangelistas era mostrar la esperanza de Jesús, pero también la responsabilidad que acarreaba ser discípulos del Señor. Una responsabilidad que teníamos que llevar con responsabilidad, y que hoy en día también las aprendemos a través de los evangelios y a través de las cartas paulinas. Pablo, a través de las cartas paulinas, enseñó a los cristianos no solamente a ser discípulos, sino a comportarse como discípulos del Señor, esperando que el Señor viniera por segunda vez, y lo seguimos esperando. Entonces, los evangelios muestran la vida de Jesús de diferentes perspectivas, pero también muestran nuestra responsabilidad como discípulos en diferentes perspectivas. Entonces, vamos a mirar algo interesante. El libro de Mateo habla del evangelizar a los judíos. Ahora, Mateo era judío, ¿cierto? Y hablaba de hablar a los judíos y mostrar que Jesucristo era el Mesías. Ese fue el objetivo del evangelio de Mateo. El evangelio de Marcos fue a mostrar que Jesús no solamente era hijo, sino también siervo. Y ahí encontramos pasajes como que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y de todos nosotros. El evangelio de Lucas muestra a Jesucristo como Señor y Salvador de todo ser humano. Muestra a Jesucristo como Señor y Salvador de todo ¿qué? Ser humano. Pero también el evangelio de Juan enseña que Jesucristo es el Dios encarnado, y todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Encontramos pasajes tan dicientes y tan hermosos como Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cada uno de estos evangelistas muestra a Jesús y muestra a los discípulos la responsabilidad de manera diferente. Y yo quiero decirte algo hoy de parte del Señor. Dios se ha revelado a tu vida. Y si Dios no se ha revelado a tu vida, es el tiempo de que le permitas a Jesús entrar en tu corazón y ser lleno de la verdad de Dios. Si quieres ser un discípulo del Señor, tienes que permitir que la revelación de Dios llegue a tu corazón. Ahora, Dios se ha revelado de muchas maneras a cada uno de nosotros. Y tenemos una gran responsabilidad. Si tú has conocido a Jesús, ahora tienes una responsabilidad, y yo tengo una responsabilidad de prepararnos para ser discípulos efectivos de Jesús, para mostrar su grandeza. ¿Cuál grandeza? La que ha sido revelado a tu corazón, la que ha sido revelada a mi corazón. Has conocido a Jesús de diferentes maneras. Unos han conocido a Jesús en medio de la enfermedad. Otros han conocido a Jesús en medio de las crisis económicas. Otros han conocido a Jesús en medio de los problemas familiares, otros en problemas de pareja, otros con problemas de adicciones. Y nos hemos dado cuenta que hay versículos que se han encarnado en nosotros, como este versículo que dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué pasó en ese momento? El reino de Dios vino a nuestras vidas. Y Jesús utilizó muchas veces esta frase: el reino de Dios ha llegado a este lugar. Y cuando habla que el reino de Dios ha llegado a este lugar, es que vino el Señor, pero que quiere levantar discípulos donde Él ha llegado. Y esos discípulos somos tú y yo. Y quiero hoy también hablarte que no solamente la tarea está ahí, ya somos discípulos, claro, pero tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y negarse a sí mismo es tomar la decisión de manera voluntaria de seguir a Jesús, al Maestro, de seguir sus enseñanzas y estar dispuesto a ir hasta donde el Señor nos lleve. Estar dispuesto aún a vivir como Jesús quiere que vivamos. Pero para esto tenemos que entender y asumir nuestra responsabilidad. Lo primero es lo que hablé hace un momento: de la manera como Cristo fue revelado en nuestras vidas, debemos hablar de Él. Lo segundo, conocer el ministerio de la iglesia dado por Jesucristo. Miremos Hechos capítulo 1, libro de Hechos capítulo 1,
versos 6 al 11. Libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11. Mire lo que dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y ahí en otro evangelio dice: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el papel y el ministerio de la iglesia? Es proclamar a Jesucristo. Es hablar de la salvación, de la revelación del reino de Dios al corazón del hombre. Pero esto solo lo hace el Espíritu Santo. Pero tú y yo somos hombres y mujeres que Dios ha escogido para que estemos trabajando y ayudando en la labor para que otros conozcan a Jesús. Por eso cada vez que tú le hablas a alguien de Cristo, el Espíritu Santo está actuando a través de ti para que el reino de Dios sea establecido. Ahora, el ministerio de la iglesia o el ministerio de Cristo empezó en Judá, pero es tan amplio y el plan de Dios es tan grande que en el libro de los Hechos, capítulo 2 y 3, habla de que escogió discípulos, y esos discípulos, trabajando para el Señor, hicieron que naciera la iglesia de Cristo, que no tiene fronteras. ¿Cuántos discípulos hay en el mundo? Tú y yo somos discípulos del Señor. ¿Cuántas personas cristianas están evangelizando en los diferentes países? Tenemos misioneros en todo el mundo. Tenemos hombres que están dando su vida en Afganistán. Tenemos hombres y mujeres que están dando su vida en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética. Hombres y mujeres que están dando su vida en China, Japón, que están yendo a las comunidades indígenas. ¿Saben qué estamos haciendo con esto? Predicando un evangelio sin mancha, sin arruga, pero un evangelio de poder y transformación. Estamos llevando la continuidad del ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo sigue adelante a través de la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Tú y yo. Eso somos nosotros, la iglesia de Cristo. Entonces, y la tercera responsabilidad que tenemos como discípulos es crecer en conocimiento y comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la tercera? Vuelvo a repetirla. Crecer en conocimiento y en comunión con el Espíritu Santo. Juan 16:13 dice lo siguiente. Libro de Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos guía a la verdad. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Nos llena de conocimiento, nos hace que crezcamos espiritualmente, pero lo que el Señor quiere para hacer una tarea efectiva es que crezcamos en el conocimiento y en la unción de Dios. No solamente conocimiento. Muchas personas tienen conocimiento, pero les hace falta la unción del Espíritu. Muchas personas pueden tener mucho conocimiento, pero hace falta la intervención del Espíritu Santo, la unción de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 9, dice lo siguiente. Libro de Colosenses, capítulo 1, verso 9, dice lo siguiente. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es lo que el Señor quiere?
que crezcamos. Ahora, ¿cómo podemos crecer como discípulos? Crecer en frutos y en dones. ¿Cómo estamos creciendo en frutos y en dones? En comunión con el Señor. Nadie puede crecer en el fruto del Espíritu, que habla del carácter cristiano, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, si no es el Espíritu Santo el que produce eso en el corazón. Nadie puede crecer en dones del Espíritu si el Espíritu Santo no es el que se los da como Él quiere y lo capacita. Tenemos que tener búsqueda de Dios diariamente. Los dones y el fruto del Espíritu no vienen como consecuencia de ir a la iglesia, vienen como consecuencia de tener intimidad con Dios y su palabra. También crecer en doctrina. Dice la Biblia que no seamos niños neófitos. Y neófitos quiere decir que no tienen conocimiento. Y Dios quiere que crezcamos en la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es lo que el Señor quiere que entendamos. Y tercero, último lo que estoy hablando, ejercer el llamado, el ministerio dado por Dios. Después que el Señor se revela mi vida, después que el Señor me prepara, el Señor me capacita, viene el tiempo donde el Señor te va a hacer un llamado especial para trabajar en diferentes áreas. Y hay 5 ministerios: profetas, evangelistas, pastores, maestros y apóstoles. ¿Y es para la obra de qué? Del ministerio. Dios quiere que seamos llenos de su presencia. Permíteme te leo algo. Todo esto requiere compromiso, diligencia y disciplina. El carácter cristiano o el carácter del discípulo es formado en la palabra y en la intimidad con Dios. Y quiero invitarte a esto. La revelación de Dios es el resultado de su amor y su misericordia. El ser discípulo es el resultado de mi compromiso y de mi amor hacia el Señor, pero también el resultado de la revelación de Dios a mi corazón. Dios ha hablado a tu vida. Dios ha hablado a mi vida. Y Dios quiere que no seamos agentes pasivos, sino que seamos hombres y mujeres de armas tomar. Dice la palabra: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y esa es nuestra tarea, ir a llevar el Evangelio de Cristo a todas las naciones, empezando por Judea, Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y Dios ha puesto su Santo Espíritu en ti y lo ha puesto en mí, para que vayamos y hagamos discípulos. Pero el discípulo tiene que estar preparado para toda buena obra. Querida iglesia, hoy de parte del Señor les digo: levantémonos, no solamente como oidores, sino también como hacedores. Levantémonos como la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, pero levantémonos como hijos de Dios, llenos de la gracia del Espíritu Santo, para hablar de un evangelio glorioso, que no tiene fronteras, y que pronto este evangelio nos llevará a la presencia de Dios por la eternidad. Recuerda, hay un lugar donde vamos a llegar, y ese lugar es la patria celestial, y allí irán todas las naciones de la tierra. Allí estaremos tú y yo. Por eso no nos cansemos de predicar el evangelio como discípulos de Jesús. Quiero que oremos y le digamos hoy al Señor: estoy dispuesto a predicar tu palabra, estoy dispuesto a ser discípulo. Pero recuerda esto que te estoy diciendo: nadie puede ser discípulo si antes no le ha sido revelado el reino de Dios a su corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy en tu santo nombre queremos orar. Repite conmigo: Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Hoy, Señor, establece el reino de Dios en mi vida y hazme conforme a tu voluntad. Te entrego mi corazón. Capacítame y enséñame qué debo hacer. Hoy tomo la decisión de tomar la cruz de Cristo y caminar confiado que tú eres mi fortaleza. Y vamos a repetir todos juntos: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, primeramente al judío y después al griego. Señor, muchas gracias, porque tu palabra está en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, debemos dar gracias a Dios por la palabra, donde Dios nos da esa revelación a nuestra vida, donde el fruto del Espíritu Santo se va a ver reflejado. Iglesia, los invito a ser esos discípulos que cumplen la palabra de Dios.
Les voy a mostrar un video que hizo la Iglesia Cruzada Cristiana para invitarnos al ayuno de 40 días. Con la misión Cruzada Cristiana a nivel de todas las iglesias, los invito a seguir conectados con Dios, que Él nos va a dar ese templo. Estamos ayunando para que el Señor nos muestre ese templo que Él ya nos tiene separado, porque por fe declaramos que Él ya tiene apartado el lugar donde nos vamos a congregar. Quiero invitarlos a que sigamos conectados los sábados en ayuno a las 9 de la mañana, los lunes en oración, y los lunes también hay devocional a las 8 de la mañana, semanal, de 8 a 8 y media de la mañana. Los miércoles hay oración a las 7 de la noche y los viernes 7 de la noche. Los invito a que sigamos conectados. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración, a darle gracias al Señor por este tiempo. Señor, gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Señor, pido que tú bendigas, Señor, a las familias y a que sigamos conectados, que sigamos orando, que sigamos leyendo, aprendiendo cada día más de tu palabra, Señor. Y sabemos, Señor, que tú ya tienes ese lugar, Dios, para congregarnos. Gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú has sido con nosotros. Pedimos tu dirección, Señor, y que tú nos sigas, Señor, incentivando para que continuemos, Señor, en tus caminos, Padre. Gracias, Señor, te damos toda la alabanza, toda la gloria, Señor, sea para ti en este tiempo. Te bendecimos. Amén y amén. Hola, ¿cómo estás? Estoy aquí desde la terraza de nuestro edificio de la Cruzada Cristiana en Bogotá. Como puedes darte cuenta, por allá al fondo, al lado del edificio, se ve la lluvia y se nota el viento que mueve las nubes. Estamos viviendo en tiempos donde los vientos no solo mueven las nubes, sino que los vientos espirituales están afectando el futuro de nuestra nación. Hoy quiero invitarte a que te unas con nosotros a esos 40 días de oración, a través de los cuales vamos a pedirle a Dios que envíe su viento para que nuestra nación experimente un nuevo fluir del Espíritu Santo. No olvides inscribirte a través del link que está más abajo de este video. Es importante. Iniciamos este lunes 28 de septiembre, 40 días de oración, porque yo soy Cruzada Cristiana, porque la Cruzada Cristiana ora. Inscríbete para que diariamente por 40 días recibas esas peticiones de oración. Un fuerte abrazo y recuerda, somos Cruzada Cristiana, una iglesia que ora. Una transformación viene para nuestra nación y esos vientos de desesperanza, de tristeza van a ser quitados como consecuencia de la mano poderosa de Dios moviéndose gracias a nuestras oraciones. Un abrazo, que Dios les bendiga.